Muy bien, hermano, muy buenos días. Pueden hacerlo más fuerte. Buenos días, hermanos. Ahí está, gritándome. Hermanos, es una alegría volverlos a ver. Siempre, y voy a repetir, cada vez que llego a Medellín con mi esposa, nos sentimos en familia, en nuestra iglesia también. Y damos gracias a Dios por el recibimiento que nos han dado, por la alegría, por lo estimulante que es compartir con ustedes, hermanos. Siempre, no me voy a cansar, siempre es una alegría venir y la verdad es que uno se queda amañado se dice, ¿no? Uno se queda amañado con... se queda amañado con Medellín, con Bello. Sí, ya estamos. Creo que vamos a cancelar el vuelo de retorno. Ahí está. Bien. Hermanos, estos días hemos estado, mi esposa y yo, en Perú, sirviendo al Señor en campamentos. Hemos estado durante 3 semanas, en campamentos de niños, de adolescentes, jóvenes. Cada campamento alrededor de 80, 70 campantes. Ha sido un desafío estar con todos ellos, pero nos alegramos mucho, mi esposa y yo, de haber servido al Señor. En la última semana nuestros rostros ya no eran los mismos. Ya estábamos como zombies, muy agotados. De hecho, hasta ahora hay secuelas del agotamiento. Si ven ojeras es porque aún no nos recuperamos del todo. Pero hay algo que me gustaría compartirles, hermanos, y es que hay un versículo que nos ha sostenido durante estas 3 semanas. Semanas de agotamiento mental, hemos dormido pocas horas, ¿no? Los chicos no quieren dormir en el campamento. Pero me gustaría leerles un pasaje que ha sido de ancla para mi esposa y para mí en este tiempo que hemos estado con los adolescentes, ¿no? Y la verdad, hermanos, nosotros no nos cansamos de servir al Señor, no nos cansamos. Pablo una vez dijo a los hermanos, ¿no? Y yo con el mayor placer me gastaré a mí mismo y aún más con todo de mí por amor a vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos. Y hermanos, la verdad, eso es un deleite para nosotros. Llegamos a la casa agotados, como les digo, nos sentamos y la verdad es que nosotros parecíamos los acampantes, porque aprendimos bastante de los adolescentes, cómo tratar, y por sobre todo terminamos cargados por la necesidad que hay en la vida de los chicos. A mi esposa le ha tocado conversar con adolescentes que fueron abusadas. Le tocó tratar con chicas que sus papás ya no están, que sus papás están en vicios. A mí también me tocó conversar con adolescentes cuyos padres los abandonaron o viven en la calle. Pero qué bueno es que el Señor aún esté interesado en usarnos. O sea, no tenemos, hermanos, nada atractivo que pueda inspirar para que Dios nos use, pero aún así, Dios nos da la oportunidad de servirle. Y hermano, qué privilegio es eso, qué honor servir al Señor a pesar de todo lo que somos. Qué honor es saber que Dios nos está considerando. Y en esta mañana, hermanos, otra vez es un privilegio conversar con ustedes. Extiendo el saludo de mi familia, extiendo el saludo también de la iglesia allá en Perú, en Lima. Brian les hace llegar sus saludos, amenaza con volver, no sé ustedes, hermano, pero yo no sé, ahí yo no tengo parte. Pero igual quiero hacerles llegar los saludos, hermanos. Estamos muy agradecidos a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. En la palabra de Dios, antes de empezar o terminar con la cena del Señor, me llamó la atención una parte de un himno. Mi esposa me dice que es uno de sus favoritos. Dice, aquí lo apunté, espero entender mi letra. Si de tus pisadas caminar no quise, así dice, perdón te ruego. Si de tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego. Hermanos, en la palabra de Dios vamos a ver que el Señor siempre
está animando a sus hijos a que sigamos su ejemplo. Es muy interesante que si nosotros nos detenemos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que de etapa a etapa, de Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre está animando a la iglesia, siempre está animando a su pueblo para que sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Efesios dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Lucas, también refiere que debemos ser imitadores de Cristo, debemos ser misericordiosos. Dice así en Lucas, ¿no? Misericordiosos como también vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 5, en versículo 2, también habla que nosotros debemos imitar al Señor, ¿no? Debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si nosotros nos remontamos a esa noche cuando el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, mientras ellos se peleaban quién iba a ser el mayor o quién iba a ser el más importante, ¿no? El Señor Jesús, a mí me impacta mucho esto, hermanos, porque el Señor Jesús se levantó, tomó una toalla, tomó el lebrillo, empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos y ¿saben qué es lo que dijo? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y si nosotros otra vez, hermanos, nos detenemos, vamos a encontrar muchos pasajes que hablan acerca de lo interesado que Dios está en que nosotros lo imitemos, en que nosotros verdaderamente nos detengamos en nuestra vida y sigamos las huellas del Señor Jesús. Y dentro de todas esas pisadas que el Señor Jesús dejó, hay muchos aspectos de Dios que es digno de imitar, hermanos. Más conocido, claro, como los atributos de Dios, ¿no? Dios nos anima a que, según Colosenses, crezcamos en su conocimiento. Si nosotros queremos temer a Dios, si nosotros, hermanos, queremos ser comprometidos en la obra del Señor, debemos conocer más al Señor, debemos conocer quién es Dios verdaderamente. Si un joven o si una persona está alejada del Señor o está andando mal es porque todavía no ha entendido quién es Dios. Y hermanos, al venir aquí a Medellín, recordé mucho, y justo eso le decía a Angie, a mi esposa, cuando Bernabé de Jerusalén fue enviado a Antioquía. Curioso, ¿no? Antioquía. Pero Bernabé fue enviado desde Jerusalén a Antioquía porque algo estaba pasando en ese lugar de Antioquía. Y es que la mano de Dios estaba con los hermanos. Es muy interesante esto, ¿pero por qué? Porque estaba creciendo la iglesia en Antioquía. Y yo veo aquí, hermanos, que la iglesia, la verdad, ha crecido. Y me gozo mucho en esto porque veo familias que están comprometidas con el Señor. Veo a muchachos y a chicas que tienen el corazón dispuesto para servir. Y hermanos aquí, y tengo que confesarlo, hermanos aquí en la iglesia, para mi esposa y para mí, son de ejemplo de compromiso, son ejemplo de amor al Señor. Pero cuando Bernabé va a Antioquía, hermanos, hay algo que me impacta también de Bernabé y lo que se dice, ¿no? Dice, cuando éste llegó, tremendo esto, vio la gracia de Dios en la iglesia, así dice. Vio la gracia de Dios en la iglesia. Miren, vamos al pasaje, va a ser un pasaje quizás central, Hechos capítulo 11. Quizás sea el pasaje central, hermanos, Hechos capítulo 11, el versículo 23. Bernabé va a llegar a Antioquía. ¿Cuánto tiempo tengo? A ver, ahora sí. Bernabé llega a Antioquía y miren lo que dice el versículo 23, hermanos. ¿Listo? Voy a tratar de hablar despacio. Mi esposa ya me dijo, Elvis, habla despacio porque no te van a entender. 11:23 dice lo siguiente. Cuando llegó Bernabé a Antioquía y vio la gracia de Dios, pasaron dos cosas en la vida de Bernabé. Número uno, se regocijó. Hermanos, esto es lo que está pasando en la vida de mi esposa y mi persona. Cuando llegamos aquí a Bello, hermanos, nos regocijamos. De verdad alabamos a Dios porque si bien es cierto, nosotros regresamos a Lima y después de meses, de 6 meses, ¿no? Por la gracia de Dios volvemos, aún seguimos viendo a los hermanos fieles. Pero también nos da quizás cierta tristeza porque a veces preguntamos y ya no están. Pero aquí Bernabé dice que se regocijó. Y aquí pasó en lo siguiente, se regocijó y
exhortó a algunos. ¿Así dice? A ver, voy a leerlo mal. A ver, ustedes me corrigen. Y exhortó a algunos. No, dice exhortó a todos los que estaban en Antioquía, ¿verdad? A que con propósito de corazón permaneciesen fieles. ¿A quién? Pasaron dos cosas en Bernabé. Número uno, se regocijó porque vio la gracia de Dios en la iglesia. Y lo segundo es que Bernabé empezó a exhortar a los hermanos para que con voluntad o con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y hermanos, el mensaje de hoy es justamente, no sé si me ayudan aquí. A ver, ¿con cuál? ¿Con esta? Ahora sí. El mensaje, hermanos, lo he titulado Dios sigue siendo fiel. Hermanos, Dios quiere que seamos fieles. Mi esposa y yo nos regocijamos por estar aquí y nosotros queremos animarles a que permanezcan fieles. Pero para que nosotros aprendamos o seamos fieles a Dios, es importante entender por qué Dios es fiel. Y hermanos, todos aquí, si tuviéramos que opinar acerca de la fidelidad de Dios, creo que nos faltaría mucho tiempo para enumerar las veces en que Dios fue fiel en nuestra vida. Todos de una u otra manera hemos experimentado de primera mano acerca de la fidelidad de Dios. Yo creo que a finales de año siempre uno se junta, bueno, no sé si algunos tienen por costumbre de sentarse y reconocer todo lo que Dios ha hecho durante ese año, ¿no? Entonces, todos, hermanos, hemos experimentado de primera mano la fidelidad de Dios. A algunos durante este tiempo, quizás el año pasado, nos ha costado, entender, comprender, a pesar de las circunstancias, si Dios o no es fiel. Justo en el campamento estaba hablando sobre este tema con un adolescente y él me dijo algo que me impactó. Y me dijo, si Dios es bueno, entonces ¿por qué hasta ahora mi papá no quiere saber nada de mí? Y estoy hablando de un chico de 13 años. ¿Por qué no quiere saber nada de mí? Si Dios es bueno, hermano, como usted dice, ¿por qué cada vez que yo oro a Dios es como si orara al vacío? Es como si Dios estuviera a kilómetros de mí y me diera la espalda. Hermanos, muchas veces las circunstancias que hemos vivido o estamos viviendo nublan nuestra visión y no nos hace entender que Dios aún sigue siendo fiel. Y si nosotros nos detenemos, hermanos, la verdad es que hoy en día la palabra del hombre ya no vale nada. Tristemente, se ha dejado de lado la palabra del hombre. Ya no hay honra en la palabra empeñada. Si nosotros nos detenemos en el ámbito familiar, por ejemplo, si nos detenemos en las familias, es increíble saber, hermanos, la estadística de divorcios que existen, la estadística de infidelidades que existen en el ámbito conyugal. ¿Por qué no hablar entonces del lado eclesial, por ejemplo? Hay muchas personas que se han comprometido a predicar la verdad, a seguir al Señor, pero ha pasado el tiempo y ya no tienen reparos, no solamente en quedarse callados respecto a la verdad, sino que ahora la negocian, ahora dudan de la verdad y peor aún, ¿saben qué es lo que hacen, hermanos? Niegan la verdad. ¿Qué hay de nosotros respecto a la fidelidad de Dios? Es momento, hermanos, en esta mañana que nosotros nos detengamos y evaluemos que si Dios está siendo fiel y Él siempre va a ser fiel, si nosotros estamos siendo fieles al Señor. Es momento que entendamos que no podemos pretender ser inmunes completamente de este pecado de la infidelidad. Todos nosotros, hermanos, no estamos, como se dice, ¿no? Hay un hermano que siempre dice, nosotros no estamos vacunados contra este pecado, porque todos de una u otra manera hemos sido infieles a Dios. La persona que te está hablando aquí, la verdad, y no lo digo con orgullo, lo digo con mucha vergüenza, ha sido infiel a Dios muchas veces. Muchas veces ha sido infiel a Dios. Ahora entiendo por qué David dice en el Salmo 12, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Salva, oh Jehová, porque desaparecieron los fieles de entre los hijos de los hombres. Porque la verdad, hermanos, es que si observamos detenidamente, hay pocas personas en el ámbito eclesial, hijos de Dios, que permanecen fieles al Señor.
Y por eso, hermanos, me gustaría hoy hablar acerca de este punto. Dios sigue siendo fiel y cómo nosotros respondemos a lo que Dios es fiel. Pero para esto vamos a orar, ¿está bien? Vamos a orar para dejar en las manos del Señor este tiempo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, queremos rogar que nos hables. Señor, habla nuestro corazón. Señor, permítenos disfrutar del banquete de tu palabra. Señor, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Señor, no permitas que nuestro corazón se desvíe. No permitas que las distracciones, Señor, nos hagan perder la atención a tu palabra. Señor, habla a tu iglesia y que podamos salir cambiados en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver si funciona esto. Ahora sí. Vamos a definir qué es la fidelidad. Esto es una definición secular, ¿sí? Es una definición secular, es un diccionario, pero hay dos definiciones respecto a la fidelidad. Dice lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. En otras palabras, recuérdate, lealtad. El diccionario define la fidelidad con lealtad. La segunda definición es esta: puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Repito, lealtad, exactitud en la ejecución de algo. Esto es algo secular, hermanos, pero es interesante que en la palabra de Dios hay definiciones respecto a la fidelidad de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio dice: conoce pues que Jehová es Dios, Dios fiel. La pregunta es, ¿qué es fidelidad? Bueno, la verdad es que es un atributo de Dios, ¿no? Es un atributo de Dios, lealtad de Dios a sus promesas y a los que él llama suyos. Dios nunca se equivoca, hermanos. Dios todo lo que ha prometido lo va a hacer. ¿Y saben por qué? Porque Él es fiel. No hay ni una sola cosa que Dios haga que no respalde que Dios es fiel. Por ejemplo, en Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Por tanto, hermanos, podemos decir que Dios es fiel y la Biblia respalda esto. De hecho, en el libro de Salmos dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Pero ¿saben qué es lo que dice de la fidelidad? Y la fidelidad te rodea. Es increíble. Es increíble saber que Dios es fiel. Y en esta mañana, hermanos, me gustaría tocar 3 puntos respecto a la fidelidad. Lo primero es cómo se evidencia la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cómo se evidencia su fidelidad a lo largo de todo este tiempo. Lo segundo es qué dice Dios sobre la fidelidad. Número 1, cómo se evidencia su fidelidad. Número 2, qué dice Dios sobre la fidelidad. Y por último, cómo se evidencia mi fidelidad. ¿Está bien? Vamos a desarrollar estas 3 preguntas a la luz de la palabra de Dios. Vamos a la primera pregunta: ¿cómo se evidencia la fidelidad de Dios? Cuando estuve estudiando este punto, hermanos, la verdad es que me quedé muy asombrado, porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho hasta este momento, todo lo que Dios ha permitido en tu vida, es muestra o es evidencia de su fidelidad. O sea, no puedes decir absolutamente nada de respecto a lo que Dios ha permitido en tu vida, porque eso evidencia tu fidelidad. ¿Saben qué es lo que me sostiene, hermanos, cuando yo veo situaciones que están pasando a mi alrededor? Génesis capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Qué es lo que dice Génesis 1 y 2? ¿Ustedes recuerdan qué es lo que constantemente se repite en Génesis 1 y 2? ¿Ustedes recuerdan qué es lo que Dios dice cuando... No soy yo, ¿eh? ¿Qué es lo que Dios dice luego de haber creado muchas cosas? Y todo lo que Dios hace lo hizo bueno.
Recuerdan, bueno, ¿verdad? Y recuerdan cuando terminó de crear al hombre a su imagen y su imagen y semejanza, todo lo que Dios hizo, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, ¿y bueno en qué? En gran manera. Entonces queda claro que todo lo que Dios hace, hermanos, es bueno y bueno en gran manera. La Biblia en Salmos 33 dice algo que llama mucho la atención, que toda la obra de Dios es hecha con fidelidad. Toda la obra de Dios es hecha con fidelidad. Pero vamos al primer punto de cómo se evidencia la fidelidad de Dios. Lo primero es cuando nos aflige. Cuando nosotros decimos que Dios es fiel, por lo general pensamos, claro, Dios es fiel porque me va a proveer, ¿cierto? Dios es fiel porque me va a acompañar. Dios es fiel porque va a actuar a mi favor de manera positiva. Pero es muy interesante y es muy poco tocado, hermanos, que Dios también es fiel cuando Dios, nos aflige. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo que Dios aflige a su Hijo? Sí, Dios aflige a su Hijo. Miren, observemos Salmos capítulo 119, Salmo 119, Salmo 119, versículo 75. Salmo 119, versículo 75. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice? A ver, otra vez. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Eso quiere decir que cuando Dios nos aflige es porque está siendo fiel. Es porque está siendo fiel. Hermanos, aquí la aflicción, cuando Dios nos aflige, hace referencia a lo que Dios hace para corregirnos. A lo que Dios hace para corregirnos. Yo recuerdo cuando era niño, me había portado muy mal. Mi mamá me dio una tanda, ¿verdad? Una pela. Me dio una pela, pero inmemorable. Y eso fue en la tarde. En la noche le tocaba a mi papá. Así se turnaban los dos. Seguro están viendo. Pero yo recuerdo que esa noche mi papá me dio, pero se desconoció, dice él. Pero, hermanos, yo luego fui a la sala y vi a mi papá llorando. Vi llorando a mi papá. Y pronto, mi mamá, ¿sabes qué es lo que me dijo? Yo te hago llorar ahora para que tú en un futuro no me hagas llorar a mí. Hermanos, Dios nos aflige porque quiere tratar con nuestra vida. Dios quiere tratar con nuestra vida y, hermanos, y la verdad, Dios nos va a humillar. Y cuando Dios nos humilla y trata con nuestra vida es porque Él está siendo fiel con nosotros. Sería muy triste y sería tan desesperanzador para nosotros que Dios nos deje tal y como estamos. Pero Dios no es así. Dios ve a su Hijo y lo corrige, lo aflige. ¿Y saben para qué? Según Oseas. Oseas es increíble este libro porque dice, por si por ahí buscan así a Jehová. Tremendo. Hermanos, Dios muestra su fidelidad al afligirnos. Y David sabe perfectamente esto. El rey David, Dios tuvo que tratar con su vida. Dios tuvo que humillarlo. Dios tuvo que corregir muchas cosas en su vida. Miren, Salmo 119, el mismo capítulo, el versículo 67. Dice, antes que fuera yo afligido, humillado, ahí está. ¿Cómo andaba? Descarriado andaba. Mas ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren a la conclusión que llega David. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tus mandamientos. Otro pasaje, 71. Miren lo que dice el 71. Bueno me es haber sido ¿qué? ¿Cómo que bueno? ¿A quién le gusta ser humillado aquí? Pero David llega a la conclusión y dice, es que es bueno ser humillado. ¿Pero para qué, hermanos? Para que aprenda tus estatutos. Yo estoy plenamente seguro, hermanos, convencido de que muchos de los que estamos aquí estamos sentados por la gracia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él nos ha humillado. La mayoría de nosotros estamos aquí
porque somos el resultado de lo que Dios nos ha afligido, nos ha humillado. Hermanos, yo recuerdo, hubo una temporada de mi vida que yo no quise saber absolutamente nada de Dios, nada. Pero bastaron, hermanos, 2 semanas para que Dios trate conmigo, que incluso tuvo que utilizar a taxistas para que me humillaran. Y no me voy a olvidar esa noche que llegué a mi cuarto y me enfrenté con esas 4 paredes de mi habitación, y no tuve más remedio que caer de rodillas y decirle: Dios, ya no puedo más. Tengo que corregir esto en mi vida. Ya te entendí. Hermanos, Dios nos aflige, Dios nos corrige, porque Él es fiel. Y quizás en esta mañana haya personas que están luchando. Saben que se deben corregir algo en la vida de ustedes. Nadie más que usted y Dios saben qué es lo que debe corregir en su vida. ¿Cuántas personas fueron tratadas por Dios? ¿Cuántas personas fueron humilladas por Dios? ¿Ustedes recuerdan, hermano, a Moisés? Interesante, porque en el libro de Hechos dice que Moisés creía que por su mano iba a librar al pueblo. Pero ¿saben qué es lo que hizo Dios? No, Dios tuvo que tratar con él, lo tuvo que humillar. ¿Dónde? En el desierto. No 1 año, no 2, no 3, no 10, mucho tiempo. En el desierto. Para que recién hay, bueno, ya traté contigo, vamos, libera a mi pueblo. ¿Ustedes recuerdan a José? Un muchacho de 17 años. Había tenido sueños que sus hermanos iban a inclinar a él. ¿Saben qué es lo que hizo Dios? Trató con él. Lo afligió. ¿Dónde lo llevó? A Egipto. Y parece ser que fue de mal en peor todo. Porque sirvió a Potifar, fue acusado, fue a la cárcel, se olvidaron de él. Pero tremendo es, hermanos, que cuando a la última parte de su vida de José, ¿saben qué es lo que dice a sus hermanos? Ustedes planearon mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Claro, porque Dios ya había tratado con él en la cárcel, había tratado con él en la soledad. Ustedes recuerdan, hermanos, a Pablo. Pablo también tuvo que ser humillado por Dios. Pablo también fue tratado por Dios. ¿Acaso no recuerdan cuando estuvo camino a Damasco? ¿Recuerdan cuando Dios tuvo que hacerle caer del caballo? Y hermanos, la verdad es que muchas veces nosotros necesitamos caer de ese caballo del orgullo, porque Dios quiere tratar con nosotros. Hermanos, quitémonos la idea de decir: yo soy así, porque así como eres está mal, pues. Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere que Elvis muera y que Cristo sea reflejado a través de Elvis. Dios, hermanos, Dios muestra su fidelidad al afligirnos. Pero lo segundo es que Dios muestra su fidelidad a través de sus promesas. ¿Cuántos de nosotros aquí no reconocemos las promesas de Dios? De hecho, hermanos, la Biblia muestra infinidad de veces las promesas de Dios. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis hay muchas promesas de Dios. Por ejemplo, miren Génesis capítulo 8, 22. Observemos, porque esa promesa hasta el día de hoy se cumple. Miren, Génesis capítulo 8, versículo 22. Es un pasaje bastante conocido, pero tú y yo vamos a dar por sentado que esta promesa hasta el día de hoy se cumple. Génesis 8, 22. ¿Listo? A ver, dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y ¿qué más? El calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Pregunta, ¿esto se está cumpliendo o no? Claro que sí, es una promesa de Dios. Hasta el día de hoy podemos disfrutar del día, de la noche, del invierno, del verano. Aunque en Lima no se sabe muy bien cuándo es verano, ¿no? Pero igual, se disfruta. Hasta el día de hoy, hermanos, podemos palpar esta promesa. Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué o para qué el Señor Jesús vino? A ver, ¿para qué? Para salvarnos de nuestro pecado, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Pero ustedes saben, hermanos, que el Señor Jesús vino a este mundo porque fue una promesa de Dios. Fue una promesa de Dios. Miren Mateo capítulo 1, 22. Mateo 1, 22. Vamos a ir a varios pasajes. Mateo 1, 22. Lo tenemos. Es un pasaje bastante conocido también. 1, 22. Dice:
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Ahí está, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, ¿verdad? Por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos, Dios cumple sus promesas y todas sus promesas son evidencias de su fidelidad. ¿Qué tipo de promesas nosotros podemos tener? Por ejemplo, Dios nos dice que Él nunca nos va a abandonar, ¿sí o no? Esa es una promesa de Dios. Dios dice que Él estará con nosotros, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 2030? No, hasta el fin del mundo, no hay que preocuparnos. Hasta el fin del mundo el Señor va a estar con nosotros. ¿Dios nos ha dicho que nos va a proteger o no? Claro que sí, Dios ha dicho que va a proteger a los suyos. Hermanos, ¿Dios nos ha dicho que va a responder de acuerdo a su voluntad nuestras oraciones o no? Claro que sí. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo lo voy a pensar. No, yo te responderé y te enseñaré. Es más, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Hermanos, tenemos muchas promesas de Dios. De hecho, en el libro de Efesios, ¿saben qué es lo que dice, hermanos? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lugares tremendo. Hermanos, ¿saben qué es lo que más dice en el libro de Hebreos? Hebreos es un libro que yo, hermanos, les animo a que puedan estudiarlo, porque el escritor, el autor, da un ejemplo de las promesas de Dios, pero cita a Abraham. Cita a Abraham y dice: Abraham tuvo paciencia, estoy parafraseando, Abraham tuvo paciencia para esperar la promesa de Dios. Pero versículos más abajo dice que las promesas que el Hijo de Dios tiene, ¿saben qué son para nosotros, hermanos? Consuelos. Son consuelos. Hermanos, ¿saben cuál es el ancla de mi familia, de mi esposa y de mi persona? He sabido que ella tuvo que dejar su tierra y su parentela, su familia, la cultura. Hermanos, nosotros nos aferramos a la promesa de Dios, que Dios nunca deja tirado a sus hijos. Nunca. Esa es una promesa de Dios. Y quizás en esta tarde o esta mañana, claro, parece ser que las promesas de Dios se han agotado a las circunstancias familiares, laborales quizás. Pero hermano, recuerda que las promesas de Dios están vigentes aún para ti. Recuerda que Dios muestra su fidelidad a través de las promesas que tiene para ti. ¿Por qué no hablar acerca de esa promesa que hasta el día de hoy estamos esperando? La venida del Señor. ¿Recuerdan o no? El Señor pronto vendrá por su iglesia. De hecho, en Pedro, ¿saben qué es lo que pasaba en la iglesia con algunos? Algunos estaban burlando porque decían: ¿cuándo Jesús va a venir? Mira, ya ha pasado tanto tiempo y hasta ahora no viene. Pero Pedro, en su sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no es que Dios se haya olvidado. Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente. Él es paciente. Y hermanos, el problema no es la demora, sino en nuestra falta de paciencia. Esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor. Vamos a lo tercero. ¿Cómo se evidencia la fidelidad de Dios? En su palabra. ¿Quieres experimentar la fidelidad de Dios? Acerquémonos a la palabra. En el libro de Salmos dice que la palabra de Dios son muy fieles, dignos de confianza. Alguien una vez dijo, y lo leo, cito: en las Escrituras están los pastos ricos del alma. En ella no hay alimento venenoso ni nada insalubre. Son el alimento más delicados y puros. Hermanos, la palabra de Dios es muestra de su fidelidad. Qué bueno es acercarnos a su palabra. En el Proverbios dice: porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. Hermanos, vivamos en la palabra de Dios. Hay una frase que me gusta mucho que dice: visita buenos libros, pero vive en la palabra de Dios. Y hermanos, yo quiero animarlos a que vivan en la palabra de Dios. Hay algo que también les digo a los chicos allá en Perú, en Lima.
No gastes tanto tiempo, y voy a ser muy cuidadoso en esto, no gastes tanto tiempo en enfocarte en libros cristianos. Busca la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. En la palabra de Dios se encuentra la sabiduría. No digo que está mal leer libros cristianos, porque hay buenos libros cristianos, pero busca la palabra de Dios. Hay un libro que dice, hay una advertencia en un libro cristiano, nunca me voy a olvidar, porque dice así: si no has leído la palabra de Dios, cierra este libro y ve a ella. Hermanos, vivamos la palabra de Dios. Si en este lugar usted viene, es para estudiar la palabra de Dios. Si usted viene a esta iglesia aquí en Bello, es para leer, para estudiar la palabra de Dios. Esto no es un lugar social, este es un lugar donde se estudia la palabra. Es columna y baluarte de la verdad, que es la palabra de Dios. Hermanos, mientras más cerca estemos a la palabra de Dios, nos daremos cuenta cuán mal estamos. Mientras más conocemos a Dios, nos vamos a dar cuenta lo mucho que nos falta por corregir en nuestra vida. Busquemos en la palabra de Dios todas las promesas. ¿Cómo Dios muestra su fidelidad? En sus promesas. ¿Cómo Dios muestra su fidelidad? En su cuidado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo, desde el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Versículo 2. Y para que seamos librados, aquí está, para que seamos librados, versículo 2, de hombres perversos, número 1, y malos, porque no es de todos la fe. Versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Hermanos, con mi esposa nos ponemos a pensar cuántas veces el Señor nos ha cuidado, sin que nosotros nos demos cuenta. El mundo está mal, debes saber eso. De hecho, no solamente el mundo, sino que en medio de la iglesia se van a levantar, según el libro de Hechos, capítulo 28, se van a levantar hombres que van a hacer daño a la iglesia. Pero qué bueno es descansar en que Dios es fiel y tiene cuidado de sus ovejas. Hermanos, detengámonos un momento y evaluemos cuántas veces el Señor nos ha cuidado sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Saben qué es lo que dice en el libro de Hebreos? En el libro de Hebreos habla acerca de los ángeles, ¿ya? Y claro, muestra la superioridad de Cristo a los ángeles. Los ángeles son leales. Pero en el capítulo 1 también dice de los ángeles que están puestos al servicio de los hijos de Dios. Increíble. O sea que si tú eres hijo de Dios, debes saber que hay ángeles a tu servicio, cuidándote. Y a veces esto suena místico, pero hermanos, esto está en la palabra de Dios. Y de esa manera es el Señor que muestra su fidelidad. Mi esposo y yo nos quedamos muy asombrados porque tenemos que pasar algunas veces, no digo siempre, por lugares peligrosos. Y de verdad, el Señor nos ha cuidado de manera increíble. Y ustedes también pueden dar fe de eso. E incluso no se han dado cuenta, pero el Señor ha mandado a sus ángeles para que cuiden, para que nos cuiden. Dios muestra su fidelidad en su cuidado. Pero ¿por qué no hablar que Dios también muestra su fidelidad cuando somos tentados? Quiero aclarar esto. Dios no tienta a nadie, pero Dios es fiel cuando somos tentados. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios es fiel cuando somos tentados. Fiel es Dios, que no va a dejar que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. Hermanos, esta es una pequeña lista
de todas las cosas en cómo Dios muestra su fidelidad. Cómo Dios muestra su fidelidad cuando nos aflige, sus promesas, su palabra, su cuidado, y aún cuando estamos siendo tentados por el diablo, cuando estamos siendo puestos a prueba en nuestra fe. Dios, hermanos, es fiel. Dios es fiel. Y esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué dice Dios sobre la fidelidad? Hermanos, si hay algo que me gustaría con que ustedes recuerden esta lección, esta enseñanza, es que ser fiel a Dios no es una opción. Voy a repetir, ser fiel a Dios no es una opción, no es lo que yo siento. Ser fiel a Dios, hermanos, es un deber. Sea cual sea la situación, es nuestro, estoy hablando en primera persona, es nuestro deber ser fiel a Dios. Sea cual sea la situación, sé fiel a Dios. ¿Saben cuando Pablo escribe a Tito? En ese tiempo, hermanos, en Creta, en la isla de Creta, porque claro, Tito fue mandado, no fue enviado a Creta para que estableciese ancianos, pero Pablo escribe a Tito y hay un versículo que habla a los esclavos. Hermanos, habla a los esclavos. Y en aquellos tiempos un esclavo no era tratado pues como quizás hoy nos tratamos aquí en la iglesia. No es así, eran maltratados de otra manera. ¿Entienden? Eran maltratados. Algunos esclavos creyentes eran asesinados. Pero Pablo escribe a Tito y precisa a los esclavos. ¿Y saben qué es lo que dice Pablo a los esclavos? No sean respondones. Número 1. No sean respondones a sus amos. Número 2. No defrauden a sus amos. Pero lo tercero, sean fieles en todo. Y a veces uno se dice, pero ¿cómo? Si me está tratando mal. Sé fiel en todo, sea cual sea tu circunstancia. Sé fiel a Dios. Hermanos, no es una opción, es un deber. De hecho, ser fiel a Dios te hace una persona confiable. De verdad. Si tú eres fiel a Dios, te va a hacer una persona confiable. ¿Ustedes saben con qué tipo de personas se rodeaba Pablo? Hermanos, Pablo se rodeaba con personas fieles. ¿Recuerdan a Timoteo? Pablo tuvo que enviar a Timoteo a Corinto, una iglesia que estaba pasando división, una iglesia que tenía todo, la verdad, era grande, pero tenía problemas. ¿Saben a quién envía? A Timoteo, al joven Timoteo. ¿Y por qué lo envía? Porque fue fiel. En Corintios dice, tuve que enviar a Timoteo, mi hijo, el más fiel de todos. Tremendo. Hermanos, ¿ustedes saben a quién quién era el representante de Pablo? Tíquico. Poco se habla de este hombre, pero ¿saben qué es lo que se dice de él en todas las cartas de Pablo al terminar? Que él es un siervo fiel. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, quién era la persona que debía informar sobre Pablo a otras iglesias? Epafras. ¿Saben qué es lo que se dice de él? Que era una persona fiel. Por lo tanto, hermanos, sea cual sea la edad, si usted es fiel, créame y crea la palabra de Dios, usted va a ser una persona confiable. Usted va a ser una persona confiable. Ahora, algunos tienen el deseo de servir al Señor. Quizás tú dices, pero a mí me gustaría servir aquí en la iglesia en Bello, me gustaría involucrarme en adolescentes, me gustaría involucrarme en jóvenes, me gustaría involucrarme en la reunión de damas, servir al Señor. Pero bueno, tienes que ser fiel, pues. Porque la palabra de Dios, hay requisitos, debe ser fiel. Lee Tito, lee Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. ¿Saben qué es lo que se dice? Es más, Corintios, ¿saben qué es lo que dice? Se requiere que todos los administradores sean fieles. Hermanos, queremos servir al Señor, sé fiel. ¿Quieres ser una persona confiable? Sé fiel. ¿Saben por qué las personas están siendo desconfiables hoy? ¿O por qué las personas desconfían de ti? Porque no estás siendo fiel, muy probablemente. Sé fiel al Señor. Hermanos, y aquí, justo en la noche estaba hablando esto con Angie. Aquí hay esposas de líderes. Hay personas que, específicamente las hermanas, a veces hay
y voy a ser muy cuidadoso en esto y lo digo con mucho respeto, pero a veces se llega a escuchar y decir que mi esposo lea, que mi esposo vaya, yo me quedo en la casa a cuidar a mis hijos. Que mi esposo lea la Biblia, no importa, ya, que él estudie, yo me quedo aquí en la casa pues haciendo las cosas. Hermanas, con el temor del Señor les digo, eso está mal. Porque el Señor a ustedes también les manda ser fieles, a las mujeres precisamente. No es que mi esposo, no, usted también debe ser fiel. Miren, lo voy a demostrar. Vamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo. Y lo van a leer las hermanas, ¿está bien? A ver, 1 de Timoteo 3:11, a la cuenta de 3. A ver, vamos, hermana, fuerte, que tiemble la ventana y que despierten algunos. A ver, 1 de Timoteo 3:11. 1, 2, ¿tienen? 2, 3. A ver, repitamos las 3 últimas palabras. 1, 2, 3. Fieles en todo. Hermanas, Dios quiere que usted sea fiel. Sé fiel al Señor. Sé fiel al Señor. Sé fiel al Señor. Y nos vamos al tercer punto. ¿Cómo se evidencia mi fidelidad? Hermanos, voy a repetir lo que una vez una persona que invirtió tiempo en mi vida cuando era adolescente me lo dijo. Ustedes lo conocen. Me dijo: Elvis, la fidelidad o infidelidad sí o sí es notorio. Tu fidelidad o infidelidad a Dios es notorio. Tarde o temprano se sabe. Y hermanos, yo les repito esto. La infidelidad, tu infidelidad a Dios, mi infidelidad, nuestra fidelidad es notoria. ¿Saben por qué? Porque según el libro de Segunda de Corintios, nuestras vidas son cartas leídas, son cartas abiertas. Por lo tanto, si tú eres fiel, no es necesario que digas yo soy fiel, porque las personas se van a dar cuenta. Si tú eres infiel, por más que digas que eres fiel, nos vamos a dar cuenta. ¿Y saben por qué lo digo, hermanos? Porque yo muchas veces fui infiel y pretendí ser fiel aún estando en la iglesia, pero era muy notorio que era infiel al Señor. ¿Saben por qué es notorio o notoria la fidelidad de Dios o tu fidelidad? ¿Ustedes recuerdan a Samuel? Es muy interesante estudiar la vida de este profeta, porque cuando él fue puesto como profeta, hay un versículo que dice: y desde Dan hasta Berseba, todos supieron que Samuel era fiel profeta de Dios. ¿Cómo van a saber eso? Es que la fidelidad es notoria. Es notoria. Entonces, me gustaría, para acabar, 3 puntos, cómo se evidencia nuestra fidelidad. En primer lugar, vamos a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35. 1 de Samuel 2, 35. ¿Cómo se evidencia mi fidelidad? Capítulo 2, versículo 35. Este pasaje, hermanos, la verdad me aterra, porque a mí no me gustaría que pase esto en mi vida. Me da mucho pavor. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35. ¿Sí? Dios está hablando a Elí, al sacerdote Elí. Y miren lo que Dios dice a Elí. Esta es la profecía contra la casa de Elí. Versículo 35, capítulo 2, 35. Dice: y yo me suscitaré un sacerdote que sepa hablar. ¿Así dice? No. A ver, ustedes me corrigen. Yo me suscitaré un sacerdote que sepa mucho de la Biblia. No. Yo me suscitaré un sacerdote con muchos talentos. No. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Pero cómo? Que haga conforme ¿a qué?
a mi corazón y a mi alma. Hasta ahí nomás. Hermanos, ¿cómo se evidencia mi fidelidad? ¿Saben cómo? A través de mi obediencia. Hermanos, Dios, sea cual sea la edad que tengamos, Dios quiere que tú seas fiel. Y para que tú seas fiel y yo sea fiel, ¿saben qué es lo que debemos hacer? Hacer conforme al corazón de Dios, obedecerle. Obedecer a Dios. Hermanos, no voy a ponerme en este momento a enumerar todas las cosas que debemos obedecer a Dios, pero cada uno de nosotros sabe en qué debe obedecer. Yo solamente voy a dar algunos ejemplos, ¿está bien o no? Por ejemplo, debemos obedecer en lo siguiente: arreglar con un hermano. ¿Saben en qué debemos obedecer, hermanos? Si la palabra de Dios nos dice, no hagas esto, lo debemos hacer. ¿Lo debemos hacer? No, no lo debemos hacer. Si la palabra de Dios nos dice, no hagas esto, no lo debemos hacer. Hermanos, Dios demanda obediencia. ¿Ustedes saben por qué al rey David se le conoce el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Saben por qué? El libro de Hechos lo dice. En el libro de Hechos dice, y me levanté al rey, hijo de Elí, de la tribu, ¿no? Dice lo siguiente: un varón, a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, que haga todo lo que yo quiero. Hermanos, Dios demanda obediencia. Dios demanda obediencia. Obedece su palabra. 2, Dios demanda, queremos ser fiel a Dios, empecemos a tener una relación personal con Él. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Segunda de Samuel, Primera de Samuel 2:18. 2:18. Miren lo que se dice de Samuel, el profeta. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de ¿quién, hermanos? De Jehová. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de ¿quién? De Jehová. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de ¿quién? De Dios, delante de Dios. Observemos el capítulo 3, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba ¿qué? El arca de Dios. Observemos el versículo, por último, el versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Queremos ser fieles a Dios, hermanos, pasemos tiempo con Dios. No nos conformemos con solo venir el domingo a la iglesia, a este lugar. No te conformes simplemente ya con un devocional, pues, por el celular. No te conformes con simplemente leer un mensaje por WhatsApp. No digo que está mal, pero no te conformes con eso, porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere intimar con nosotros. Hermanos, Dios quiere que crezcamos en su conocimiento. Justo yo hace como 3 días a mi esposa le dije, me abrí mi corazón y le dije, amor, yo no quiero, la verdad, el deseo de mi corazón es que tú te enamores de Dios más y más, cada día más, y yo también, más y más de Dios. Que no haya día donde yo me olvide de Dios, sino que todo lo que haga, así coma o beba, todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Hermanos, busquemos tener una relación íntima con Dios, íntima, entre tú y Dios, nadie más. ¿Quieres ser fiel a Dios? Relaciónate con Él. Ten una comunión con Él. Y por último, queremos ser fieles a Dios, debemos tomar esta decisión: rechazar al mundo. En el libro de Santiago, no lo busquen, hermanos, por el tiempo, pero en el libro de Santiago dice: oh almas adúlteras,
Es increíble. Le dice a los hermanos, le dice a la iglesia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, hermanos, ¿saben por qué le dice adúlteros? Porque han sido infieles a Dios. Hermanos, es tiempo de dejar atrás al mundo. A veces uno vive y aún hay secuelas en nuestra vida del mundo. Hay cosas que debemos eliminar de nuestra vida del mundo y estamos arrastrando y hasta lo hemos normalizado. Pero hermanos, no es así. Debemos rechazar al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Ni las cosas que están. Porque todo lo que hay en el mundo, hermanos, pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que es fiel a Dios, permanece para siempre. Hermanos, ser fiel a Dios no tiene una edad. ¿Me entienden esto? Lo que yo estoy diciendo, hermanos, no es simplemente para los jóvenes, no es simplemente para los niños o adolescentes. Ser fiel a Dios es para toda edad. ¿Saben qué es lo que pasó con Daniel en el tiempo de Darío? Las personas querían acusarle a Daniel. Y por más que trataban, no encontraron nada para acusarle. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es lo que se dice de Daniel? Porque él era fiel en todo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años tenía Daniel? ¿Saben cuántos años tenía Daniel, hermanos? Más de 80 años. Y aún así, seguía siendo fiel a Dios. Hermanos, quizás en esta mañana o en esta tarde ya, nos estamos dando cuenta que hemos sido infieles a Dios. Hemos dejado de lado su palabra. O quizás solamente venimos por compromiso, para que nos vean, ¿no? Para que digan, ya pues, está viniendo a la iglesia, ¿no? O quizás, hermanos, simplemente estás tratando de asumir que todo está bien cuando de verdad estás siendo infiel a Dios. Hoy es el día para que tú puedas tomar la decisión y ser fiel a Dios, comprometerte al Señor a ser fiel a Dios. Hermanos, nuestra fidelidad se puede comprometer hasta 3 segundos antes de morir. Por eso en Apocalipsis, ¿saben qué es lo que dice? Sé fiel hasta la muerte. Hermanos, que el Señor nos guarde de ser infieles a Él. Seamos fieles hasta la muerte. Hoy puedes tomar ese compromiso de ser fiel a Dios. Pero quizás hay personas aquí que están viniendo por primera vez. Hay personas que todavía no entienden todo esto. Tengo que decirte algo. Hay una persona que fue el más fiel de todos. Su nombre es Jesús. Su fidelidad fue tan grande que fue obediente. Su fidelidad lo llevó a la cruz. ¿Y saben por qué? Porque te amó y me amó. Estoy hablando de Jesús. El Señor Jesús vino y murió por todos nosotros. El Señor Jesús vino, ¿saben por qué? Porque nos ama. El Señor Jesús vino porque estando en la cruz, ¿saben en quién pensó? En nosotros. Jesús, estando suspendido en la cruz, pensó en cada uno de nosotros. Pensó que el día de hoy ibas a escuchar esto, el Evangelio, que Él vino a morir por ti, para limpiarte de todos tus pecados. Pero tengo que decirte algo muy importante. La cruz, la muerte, no lo retuvieron, sino que Él resucitó y está vivo. Y hoy, el fiel, el más fiel de todos, Jesús, quiere ser el Señor de tu vida. Pero para eso tienes que tomar una decisión. ¿Por qué no le entregas tu vida al Hijo de Dios? Entrégale tu vida al Hijo de Dios y desde ahí empieza a ser fiel. Hermanos, les animamos, mi esposa y yo, a que sigan fieles. Hermanos, oren por nosotros porque la verdad no somos inmunes a este pecado. Seamos fieles, estimulémonos los unos a otros y que cuando tengamos que estar cara a cara, como dice en el himno, ¿no? Cara a cara espero verle, que podamos escuchar esa voz: entra, buen siervo fiel. Hermanos, seamos fieles. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hemos entendido que estás interesado en nuestra fidelidad. Y Señor, si nos detenemos en esta mañana, en esta tarde,
nos vamos a dar cuenta que hemos sido infieles de muchas maneras. Señor, te pedimos perdón. Señor, límpianos. Señor, queremos ser fieles a ti, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Señor, es mi oración por la iglesia aquí en Bello, para que se levante una generación que sea fiel a ti. Te ruego por los líderes para que sean fieles a tu palabra, fieles al compromiso contigo, Señor. Señor, es mi oración por las personas que no son tus hijos. Te ruego para que ellos puedan mirar al que fue fiel, al Hijo de Dios. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y te alabamos por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.